Diseño sísmico de muros en concreto armado. Hoy estamos 27 de septiembre 2018. Vamos a ver una introducción, objetivos, y veremos en el capítulo 2 el comportamiento de los muros de cortante. Dentro de los muros de cortante vamos a ver que vamos a tener dos tipos de muros. Muros altos y muros bajos, ¿no? Si la altura es mayor al doble que la longitud del muro, o sea, del ancho del muro, estamos ante muros altos. Si la altura es menor que 2 veces el ancho del muro o la longitud del muro, estamos ante muros bajos. Eso veremos su comportamiento. Después vamos a ver el diseño sísmico de muros de concreto armado. Generalmente, ¿por qué 2? A ver, vamos a guardar esto. La norma te dice que si esto es la luz del muro y esto es la altura del muro, te dice que si la altura del muro dividido entre la luz del muro o la longitud del muro es mayor que 2, estamos ante elementos altos, ¿no? Esto es un muro alto. ¿Alto por qué? Porque va a depender, porque mayor influencia va a haber o va a tener las deformaciones por flexión, ¿no? Entonces, este muro se va a flexionar cuando tú le apliques una carga lateral y se va a deformar. Esa deformación va a estar influenciada por la flexión. Si tenemos al revés, es decir, un muro bajo, digamos donde este vendría a ser su luz del muro y este vendría a ser su altura del muro. Entonces, si tenemos esta relación de la altura del muro entre la longitud del muro menor que 2, estamos ante muros bajos. Y en muros bajos, lo que más va a gobernar al aplicar una carga lateral va a ser también su deformación, pero la deformación es distinta. Ya no va a ser así como la flexión, va a ser una deformación por corte. ¿De acuerdo? La deformación influyente va a ser la deformación por corte en elementos bajos. Y en elementos altos o muros altos, la deformación por flexión va a ser la deformación dominante. El por qué dice 2 la norma, eso es debido a ver dónde está, en otros les he colocado un pequeño acá. En este documento lo pueden ver diseño de regiones donde no se cumple el disturbadas, ¿no? O sea, donde no hay ese comportamiento que indica Bernoulli, ¿no? Que las regiones permanecen planas antes y después de la flexión. Entonces, hay zonas que no se va a cumplir ese principio, ¿no? Y una zona, ¿no?, se va
y generalmente se produce en las zonas donde las deformaciones son mayores por cortante, ¿no? Entonces, han hecho ensayos de vigas, como pueden ver acá, ¿no? Una viga, en la tercera parte, fueron cargadas por cargas verticales, y la falla fue por corte. Entonces nosotros podemos aislar este pedazo y comportarlo, o se podría decir que esto podría ser como un muro, esta zona. Entonces, podríamos tomar que A vendría a ser la altura del muro y que este peralte de la viga vendría a ser nuestra longitud del muro, ¿no? Nuestro D. Esto vendría a ser el valor de D. Entonces, para valores de A entre D, acá está la relación A entre D, que vendría a ser simplemente la altura del muro entre la longitud del muro. Han ido variando, ¿no? Entonces, ha habido un montón de vigas con distintas dimensiones donde esa relación fue variando, ¿no? Y cada ensayo nos va a dar estos puntos que ven acá, 69, 67, 72, ¿no? Son ensayos de vigas. Son varios puntitos y podemos hacer una curva. Mediante una curva que es mediante un modelo puntal tirante, y podemos hacer otra curva que vendría a ser la de acá abajo y sería un modelo de una sección normal, ¿no? Entonces, si nosotros calculamos el cortante de una sección normal, vendría a ser esta curva, ¿no? De una sección normal calculamos su cortante. Y mediante el modelo puntal tirante, también podemos calcular el cortante. Y vendría a ser esta curva. Entonces, bajo cierto punto, aproximadamente es 2.5 o 2, las deformaciones por corte se hacen mayores. Más cortante hay en la sección. Es decir, mientras más bajo sea, porque acá vendría a ser, digamos, A vendría a ser HW y D vendría a ser LW, ¿no? A entre D, mientras más baja sea esa relación, es decir, cuando se acerque al 3, al 2, al 1, la deformación por cortante o el cortante real va a ser mucho mayor que un cortante hallado aplicando corte del concreto más corte del acero, ¿se acuerdan? Mucho mayor que eso. Va a ser mucho mayor, ¿no? Entonces, por lo tanto, se debe hacer, ya no se puede hacer con flexión, con secciones dominadas por la deformación por flexión, ¿no? Nosotros habíamos visto un ensayo de una viga donde se le colocaban cargas P, ¿se acuerdan? Y hallábamos su diagrama de momentos flectores, ¿se acuerdan? Entonces, en función a este modelo, se calculaba, acá tan solamente las deformaciones van a ser por flexión, es positivo. Diagrama de momentos flectores.
Entonces, en función a este modelo, ya hemos hecho toda nuestra teoría, ¿no? De las secciones que permanecen planas antes y después de la flexión, las deformaciones, compatibilidad de formaciones, leyes constitutivas y el equilibrio, hallamos la resistencia de nuestro elemento, tanto al cortante como flexión. Pero eso se debió a que esta sección es una sección pequeña en comparación a su longitud, ¿no? Una sección pequeña en comparación a su longitud. Pero un muro o una viga peraltada ya no va a tener una sección pequeña, ¿no? Es una sección relativamente grandecita en comparación con su longitud, ¿no? Entonces, ya el comportamiento varía, ya no es lo mismo, ya no se puede aplicar esto, ya no podemos aplicar esto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, se debe aplicar otros modelos, como es el modelo puntal tirante, para determinar la fuerza al cortante o la resistencia al cortante de nuestro elemento, ¿no? Entonces, queda claro que mientras menor sea esta relación, mayor va a ser las deformaciones por corte o la fuerza cortante que hallemos. Entonces, el punto límite, ¿cuál vendría a ser? La intersección de esas dos curvas. Y está aproximadamente cercana al número 2. Y eso es la razón del por qué la norma indica ese valor. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Ya. Entonces, continuemos. Ya. Entonces, nuestro diseño que dice la norma, básicamente se basa en muros altos, ¿de acuerdo? Más que todo se basa en muros altos. Entonces, el diseño sísmico que nosotros vamos a hacer va a ser el diseño sísmico de muros altos. Después veremos, ya mañana, hoy ya terminaremos con lo que es muros, diseño sísmico de muros, y mañana veremos lo que es vigas de acoplamiento y muros con abertura, ¿no? Acá ya vamos a utilizar este modelo, modelo puntal tirante o puntal tensor, que indica el ACI. La norma no lo indica, pero podemos apoyarnos de la norma ACI 318 del 2014. Y finalmente, conclusiones, recomendaciones y bibliografía. Empecemos, generalidades. Cuando los muros se colocan en posiciones ventajosas dentro de una construcción, pueden ser muy eficientes para resistir las cargas laterales producidas por el viento o por los sismos. En nuestro país, lo que más va a afectarnos definitivamente es el sismo. El viento afecta a otro tipo de estructuras que no tienen tanto peso, como coberturas, ¿no? O torres de telecomunicaciones, afecta el viento. Para que un viento afecte a un edificio, el edificio debe tener ciertas características. Debe ser alto y debe ser esbelto, ¿no? De esa manera, el viento puede afectar. Pero generalmente se da en edificaciones mayores o cercanas a los 100 metros, ¿no?, de altura, ¿no? Donde el viento, bajo cierta altura, el viento ya tiene otro comportamiento, ¿no? Ya tiene un comportamiento dinámico, ya no es algo estático como indica la norma de cargas, ¿no? Es 0,20. Ya el viento se comporta dinámicamente.
y va a producir mayores efectos debido a los modos de vibración. Ya va a depender eso. Pero nosotros nos vamos a fijar tan solo en sismos. Estos muros se han denominado muros de cortante debido a que con frecuencia gran parte de la carga lateral de un edificio, o capaz toda la carga lateral, se transfieren a estos elementos estructurales, ¿no? Se le llama muro cortante porque la mayor fuerza cortante va hacia esos muros. El nombre no es apropiado, ya que en raras ocasiones el modo crítico de la resistencia está relacionado con el cortante. Como les indiqué, si los muros son bajos, su comportamiento es cortante. Si los muros son esbeltos, como en este caso, su comportamiento es a flexión o flexo-compresión. Sí. Entonces, nuestros muros no deberían tanto llamarse muros de cortante, porque nuestros muros altos, esbeltos, se van a comportar a flexocompresión, a flexión más que todo. Debido a que la carga no va a ser tan alta, ¿no? Nuestro muro prácticamente se comporta como una viga en voladizo, ¿no? Algo así. Introducción. Los edificios de niveles múltiples se han hecho más altos y esbeltos, por lo que, con esta tendencia, el análisis de muros de cortante es una parte importante del diseño. El uso de muros de cortante se hace en determinados edificios elevados a fin de controlar las deflexiones de entrepiso. Generalmente los muros son bastante rígidos y hacen que la estructura tenga menores distorsiones de entrepiso, ¿no? Por eso le colocamos muros de concreto armado. Un muro de cortante bien diseñado en zonas sísmicas va a tener un buen comportamiento. No solo proporcionan seguridad estructural, sino también una seguridad contra un daño no estructural, ¿no? Al tener menores desplazamientos, los objetos interiores o los elementos no estructurales dentro de nuestro edificio va a tener menor daño. El objetivo de las sesiones 5 y 6 es conocer el comportamiento de los muros de cortante, altos y bajos, para poder hacer su correcto diseño sísmico utilizando la norma E060, el capítulo 21. Y también conocer cómo se diseñan elementos de concreto mediante el método puntal tirante del capítulo 23 de la norma ACI 318 del 2014. ¿No? En objetivos específicos ya hemos visto conocer los comportamientos de muros de cortante alto, bajo, diseño sísmico de un muro, tanto por flexocompresión como por cortante, diseño de vías de acoplamiento y diseños de un muro con abertura mediante el método del puntal tirante. Comportamiento de muros de cortante alto. Se puede esperar que un muro de cortante de voladizo simple se comporte de la misma manera que una viga de concreto, como podemos ver en la imagen, ¿no? La sección transversal estrecha indica que puede plantearse el problema de inestabilidad de borde a compresión de pandeo, ¿no? Al ser un elemento tan largo y una pequeña sección, un pequeño peralte, se puede producir que se flexione en una dirección que no deseamos, ¿no? A eso se le conoce como inestabilidad. Por lo tanto, nuestro espesor, a esto se le conoce como espesor del muro, debe tener un buen espesor, ¿no? No tiene que ser tan delgado nuestro muro.
Entonces debemos darle un adecuado espesor para evitar esa falla de inestabilidad por pandeo. ¿No? Otra cosa que va a ayudar es las losas de entrepiso. También nos va a ayudar a evitar esa falla por inestabilidad de pandeo. De alguna manera nos van a estabilizar nuestro muro estas losas de entrepiso, ¿no? De tal manera que la altura a considerar para la inestabilidad por pandeo vendría a ser la mayor altura de entrepiso, ¿no? Acá podemos ver un muro de cortante alto, esbelto, y las fuerzas proporcionales al primer modo de vibración, ¿no? Que tiene una forma triangular generalmente, y podemos ver su diagrama de momentos, donde el mayor momento se va a dar en la base. El muro de cortante, si actúa como un voladizo grande, estará sujeto a momentos flexionantes y fuerzas cortantes que se originen principalmente en las cargas laterales y a compresión axial provocada por la carga de gravedad. Entonces, debido a las cargas laterales, como es el sismo, se van a producir momentos flectores y fuerzas cortantes. Y también la carga axial provocada por el peso de los elementos, ¿no? Por la carga de gravedad. Entonces, de acuerdo con eso, se evalúa la sección crítica a partir de la interacción, ¿no? El diagrama de interacción. También tenemos que sacar su diagrama de interacción de nuestro muro. El refuerzo vertical va a servir como flexión, ¿no? Nos va a ayudar a la flexión. Entonces debemos colocarle una porción en el alma del muro para evaluar su capacidad por flexión. Los requisitos esenciales el espesor. En el reglamento lo vamos a ver ya. De ahí más adelante vamos a ver cómo se predimensiona un muro. Entonces, los requisitos esenciales son cimientos adecuados que dan fijación total a la base y conexión de los muros a cada piso para transmitir la carga horizontal, ¿no? Es en la unión de las losas entre muro y muro, ¿no? De entrepiso. Resistencia a flexión de muros de cortante alto. ¿No? Ahora vamos a ver la flexión, la capacidad por flexión, ¿no? Que vendría a ser la resistencia de nuestro muro. ¿Cuándo un muro va a ser más resistente? Esa es la idea, ¿no? Que nuestro muro sea bastante resistente, pero también bastante dúctil. Entonces, en muros de cortante ha sido práctica tradicional proporcionar aproximadamente un 0.25% de refuerzo en ambas direcciones, ¿no? O sea, una cuantía de 0.0025. Eso es lo tradicional. Debemos colocarle tanto cuantía vertical como cuantía horizontal 0.0025. Por tanto, en muros sujetos a una pequeña flexión se ha colocado en todo el peralte, ¿no? Es natural que en dicha posición no se utilice como eficiencia el acero para obtener un máximo momento. Entonces, esta parte es muy importante, por favor, que la capten. Vamos a tener dos muros. Un muro de longitud LW a la cual se le ha distribuido todo el acero, el acero longitudinal, en toda su longitud, de una manera distribuida, ¿no? Digamos a cada 20, a cada 15 o a cada 25. La cuantía que se utilizó es
va a variar la cuantía vertical, ¿no? Y vamos a tener otro muro, pero esta vez una parte del acero fue concentrada en los extremos. ¿No? La mayor cantidad fue concentrada en los extremos y el resto fue distribuido en el medio, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros utilizamos una cuantía de el 0.5% total en este muro, 0.5% va a ser la total, ¿no? Acá también sería 0.5% total. Entonces, de esos 0.5%, la mitad va a ir a los extremos y la otra mitad iría en el medio, ¿no? Si nosotros usamos una cuantía del 1%, en el medio siempre va a ir 0.5, 0.25%. Por lo tanto, en los extremos de la cuantía tendría que ir el resto, ¿no? Es decir, 0.75% entre 2 a cada extremo del muro. Entonces van a haber dos tipos de muro. Cuando vamos a distribuir toda la cuantía a lo largo del muro y cuando vamos a distribuir mayor cantidad en los extremos y en el medio solo iría lo mínimo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver cuál es su comportamiento de esas dos secciones. Entonces empecemos con esta sección. Una sección totalmente distribuida. ¿Cómo sería su comportamiento? La sección totalmente distribuida sería este de acá, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, un diagrama momento-curvatura, ¿no? Acá tenemos la curvatura y acá nuestro momento. Entonces, al tener una sección distribuida del 0.25%, su diagrama sería este de acá, el más bajo. Va a tener poca resistencia, pero va a tener gran ductilidad. Si nosotros incrementamos la cuantía longitudinal, vamos a ir con la segunda curva, ¿no? Vamos a incrementar su resistencia, pero su ductilidad va a disminuir un poco. ¿De acuerdo? Y si incrementamos al 1%, su resistencia va a incrementarse y su ductilidad va a ser disminuida. ¿No? Pero, ¿qué pasaría si nosotros usamos un muro con mayor cantidad en los extremos? ¿No? Entonces, si usamos un muro con mayor cantidad en los extremos, se podría ver en estas dos curvas cuál es la diferencia. Por ejemplo, si utilizamos una cuantía de 3%, esta curva de abajo corresponde al muro con cuantía distribuida. Y la curva de arriba corresponde al muro con acero en los extremos. Entonces, te das cuenta de que si nosotros colocamos acero en los extremos, mayor va a ser la resistencia y mayor va a ser la ductilidad, ¿no? En estos dos casos, tan solo va a variar la ductilidad un poco, ¿no? Si tenemos mayor acero en los extremos, la resistencia va a aumentar un poco, pero su ductilidad va a incrementarse. Lo mismo sucede con el de abajo, ya prácticamente es el mismo, ¿no? Abajo. Entonces, donde se ve mayor diferencia sería en la parte de arriba, de estas dos curvas. Acá se puede ver claramente cómo afecta
colocarle acero en los extremos de nuestro muro, ¿no? Es decir, en los nudos, en los bordes, ¿no? Si colocamos acero en los bordes, su resistencia va a ser mayor y su ductilidad también va a ser mayor, ¿de acuerdo? Entonces, muchos investigadores, como Cárdenas y Magura, lo han demostrado para una sección típica, ¿no? Para estas dos secciones lo han demostrado. Los momentos y curvaturas, ¿no? En función a un diagrama momento-curvatura. Una distribución de acero uniforme, que vendría a ser esta, no solo no es económica, sino altamente indeseable para mayores contenidos de acero, ¿no? Este tipo de distribución no es económica y tampoco es deseable, ¿no? Una sección eficiente de un muro de cortante, la mayor cantidad del refuerzo se coloca próximos al borde de tracción, ¿no? Que vendría a ser estos dos bordes. Por tanto, es necesario que una gran parte del momento se va a ir a estos dos extremos debido a su mayor brazo de palanca, ¿no? Entonces, la mejor sección sería esta, con acero concentrado en los extremos, ¿de acuerdo? Un muro con este tipo, con acero totalmente distribuido en su longitud, no es recomendable. Entonces, en la sección con distribución no uniforme, se ha colocado el 0.25 en el medio y el resto en los extremos. En un 80% de la longitud debe ir en el medio. Entonces, para que quede bien claro, nosotros vamos a tener tres partes de nuestro murito prácticamente. Esta es nuestra sección de muro en elevación, en planta. Entonces, como predimensionamiento, en lo que es longitud, vamos a tener tres partes, ¿no? Si esto es tu longitud del muro, LW, como predimensionamiento, claro, cumpliendo después las demás exigencias, acá vamos a colocar un 10%, 0.1 de LW, ¿no? Es decir, si esto mide 2,5 metros, este ancho debería ser 25 centímetros. Acá también 0,1 LW. Eso va a ser el ancho de nuestros bordes. Y en el medio sería el 80% de LW. Entonces, el acero que vamos a colocar en nuestros muros, vamos a colocar acero distribuido en el medio. Dos capas o una capa dependiendo, ¿no? Al cortante. Eso lo veremos más adelante, ¿no? Entonces, tú acá debes colocar una cuantía. Esa cuantía va a ser 0,0025 como cuantía longitudinal. ¿De acuerdo? Y en los extremos debes colocar mayor cantidad de fierro. Acá, mayor cantidad, fierros más gruesos y más fierro, ¿no?
en los dos extremos debes colocar esa cantidad de fierro. Bastante. ¿Por qué? Porque esto te va a dar mayor resistencia a flexión, es decir, mayor momento nominal y mayor ductilidad, ¿no? Por ejemplo, generalmente lo usual es colocar acá fierro diámetro de... es colocar diámetro de 3 octavos de pulgada en el alma y colocar diámetros, ¿no?, mayores, digamos mayores a 5 octavos de pulgada en el ala o en las alas. ¿De acuerdo? Entonces, bastante acero en los extremos y poco acero en el medio, en el alma. Eso nos va a dar una mayor resistencia a flexión y una mayor ductilidad. ¿Tendrán alguna consulta? ¿Está claro esta parte? Bien, continuemos. Cuando es deseable aumentar la ductilidad de un muro, se debe confinar el concreto en la zona de compresión. Se sugiere que el acero de confinamiento se suministre de la misma manera que las columnas con estribos y se distribuya al menos sobre la parte del peralte LW donde se requieran las deformaciones del concreto superiores al 3 por 1000 para alcanzar la ductilidad deseada. Es decir, que cuando nosotros tengamos estas secciones, nuestra sección va a sufrir deformaciones, ¿no? Va a sufrir deformaciones, ¿no? Tenemos algo así. Nuestra sección tiene deformaciones, ¿no? Entonces, esta deformación va a ser mayor a la deformación del concreto. Cuando es mayor a la deformación del concreto, entonces cierta zona, esta zona va a estar en peligro, ¿sí o no? Si esta deformación es superior al 3 por 1000, entonces esta zona podría aplastarse, debido a que el concreto, su máxima deformación, según el ACI, va a ser 3 por 1000. Por lo tanto, debemos confinar, ¿no? Confinas. Y colocas estribos. Los estribos van a hacer que el concreto en su interior se deforme mayor a 3 por 1000, ¿no? Las deformaciones del concreto confinado, en este caso al tener estribos, pequeños espaciamientos, la deformación va a ser mucho mayor que 3 por 1000. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan? Sí, ¿no? Por lo tanto, esas zonas deben ser confinadas. Es necesario considerar la inestabilidad de muros delgados de cortante en forma conservadora. Se pueden tratar las fibras extremas de la sección del muro como una columna aislada, sujeta a compresión axial
únicamente que puede pandearse alrededor del eje débil de la sección. Entonces, debemos colocarle columnas o elementos de borde en nuestros muros. Esta manera va a hacerlo más estable. Ahora veamos la resistencia acortante de nuestros muros altos. Se puede evaluar de la misma manera que en vigas. Se puede dar un margen adecuado para la contribución de la compresión axial en incrementar la participación del mecanismo resistente acortante del concreto. Es decir, si le añadimos carga axial, nuestra resistencia al cortante va a aumentar, sobre todo la resistencia del concreto. También se debe considerar el efecto adverso de las aceleraciones verticales inducidas por los sismos. Entonces, el movimiento del sismo vertical va a hacer que el peso disminuya, ¿no? O la carga axial disminuye en nuestro muro. Entonces, en la base del muro, donde es posible la fluencia del acero a flexión, se debe despreciar la contribución del concreto. Nuevamente, no debemos considerar el aporte del concreto, sobre todo cuando la carga axial sea menor al 20%. Entonces nosotros en los muros en nuestros muros vamos a tener una carga axial PU. ¿No? Carga axial PU. Entonces nosotros vamos a tener una longitud del muro, LW, y vamos a tener una sección transversal. Una sección transversal con un espesor T. Entonces nuestra área bruta va a ser igual a la longitud del muro por su espesor. Entonces, la relación PU entre AG por F'C debe ser mayor o igual que 0,2 para que nosotros consideremos la resistencia del concreto. ¿Se acuerdan de la resistencia del concreto? 0,53 raíz cuadrada de F'C B por D, ¿no? Entonces, para nosotros considerar, en este caso ya no sucede lo mismo que en columnas, ¿no? Donde despreciamos completamente el aporte del concreto en la región de rótulas plásticas. Entonces, como les decía, cuando se cumple esta condición, cuando la carga axial amplificada entre el área bruta multiplicada por el F'C sea mayor a 0,2, recién podemos aplicar la resistencia o el aporte del concreto. ¿De acuerdo? Donde D va a ser aproximadamente el 80% de la longitud del muro. Porque en un sismo, digamos que el sismo venga por acá, esta zona va a estar comprimida esta zona va a comprimirse y esta zona va a traccionarse, ¿no? Se va a producir algo así y así. Entonces,
una parte prácticamente va a estar a compresión y la otra parte va a estar a tracción, ¿no? Entonces, debemos considerar una parte la carga P es la carga P última, por favor, acá, P última. Es carga amplificada. Pero es una carga amplificada, no, a ver, es cuando se produce un sismo, ¿no? Es decir, que mi PU no va a ser 1,4 carga muerta más 1,7 carga viva, ¿no? Ya, eso no es. Nuestro PU va a ser 1,25 de la carga muerta más la carga viva y más la carga de sismo. ¿De acuerdo? Eso es nuestro PU. Puede ser esa o puede ser el 90%, 0,9 de la carga muerta, más la carga de sismo. Cualquiera de estas dos puede ser. Es decir, de las combinaciones donde haya sismo. La mayor de ambas, exacto. Entonces, esa es nuestra PU. Entonces, como no vamos a saber qué zona realmente va a estar a compresión, por lo tanto el D lo colocamos 80% de la luz del muro. ¿No? Entonces, ahí ya consideramos el aporte del concreto. El problema viene cuando PU entre área bruta, acá faltaría el F'C, bueno, sería lo mismo, ¿no? Porque el F'C va dividiendo, pasa dividiendo. Si la relación es menor a 0,2, se debe suministrar refuerzo acortante en forma de estribos horizontales. Es decir, debemos despreciar el aporte del concreto. Entonces, si tenemos esto, acá ya consideramos el aporte del concreto. Pero cuando nuestro PU entre área bruta F'C sea menor que 0,2, tan solo vamos a considerar el aporte del acero, ¿no? En el anterior caso sería corte del concreto más el cortante del acero, ¿no? Para este caso, cuando es menor que 0,2, tan solamente debemos considerar el aporte del acero, ya no el concreto, ¿de acuerdo? Entonces va a depender de la carga axial realmente, ¿no? El mínimo refuerzo que vas a colocar horizontalmente, el refuerzo horizontal, es 0,0025, ¿no? O 0,25%. Cuando se ancla debidamente, cuando tiene suficiente longitud de anclaje, ¿no? Resiste un esfuerzo cortante nominal equivalente aproximadamente a 0,53 raíz cuadrada F'C. ¿No? Entonces, esta cuantía que le coloques más o menos va a aproximarse a esto, ¿no? A 0,53 raíz cuadrada F'C. El concreto resistirá al menos la misma cantidad del acero. En consecuencia, en las partes superiores se dispone de un cortante equivalente del doble, ¿no? Que en frecuencia es más que adecuado, ¿no? En las zonas donde hay más, en este caso sería en las partes reforzadas, ¿no? Donde existe mayor demanda, se coloca el doble prácticamente. Entonces, prácticamente sería
si consideramos el aporte del concreto más el aporte del acero, prácticamente resistiría todo esto, ¿no? El doble. Entonces, al aplicar las ecuaciones apropiadas para el esfuerzo cortante, no es necesario tomar un peralte efectivo menor al 80%, como les indiqué. Debemos colocarle un 80% para la aproximación, tanto para nuestro aporte del concreto, como para el aporte del acero, ¿no? El cortante del acero vendría a ser el área del refuerzo transversal por el esfuerzo de fluencia y por el D, ¿no? Entre el espaciamiento del refuerzo transversal, ¿no? Donde D nuevamente va a ser el 80% de la luz del muro, de la longitud del muro. Juntas de construcción a través de muros de cortante. Entonces, cuando tú construyes un muro, encofras, vacías, y luego colocas la losa, ¿no? Al colocar la losa, nuevamente colocas el nuevo encofrado y nuevamente vacías. Entonces, ahí se va a generar una junta de construcción. En las juntas de construcción se ha observado movimientos deslizantes durante los sismos. Con frecuencia se ha constatado que estos producen daños en los muros de cortante. Entonces, estas zonas de juntas de construcción son muy peligrosas. Estos movimientos son comunes en muros bajos a cortantes que transmiten pequeñas cargas de gravedad. Sin embargo, también se ha hecho evidente en muros altos. Por lo tanto, es necesario asegurar un suficiente refuerzo vertical, ¿no? Por lo tanto, la cuantía longitudinal que le vamos a colocar de 0.25% va a ser que estas juntas no perjudiquen tanto a nuestro muro, ¿no? Por lo tanto, debemos colocar cuantía vertical o cuantía longitudinal de 0.25. Ahora veamos un poco del comportamiento de muros de cortante bajo. Ya hemos visto el comportamiento de cortantes esbeltos, ¿no? De muros de cortantes esbeltos, de muros altos. Ahora vamos a ver de muros bajos. La altura de los muros de cortante en voladizo de muchos edificios bajos es menor que su longitud. Como les explicaba, si la altura es menor a 2 veces, si la altura dividida entre su ancho es menor que 2, ya sería un muro bajo. Es claro que en tales casos no se puede basar en la evaluación de la resistencia tanto a flexión como cortante, con técnicas convencionales. O sea, no podemos hacer lo mismo. Ya no podemos aplicar toda la teoría de Bernoulli, ¿no? La teoría de las vigas, ya no podemos aplicarlo acá. Entonces ya se utiliza otros modelos, como el modelo puntal tirante, que lo veremos más adelante. Por lo general, los muros de cortante de baja altura solo transmiten cargas de gravedad muy pequeñas, razón por la cual se ignora su efecto benéfico. La demanda de acero a flexión también será pequeña, debido al brazo de palanca interno disponible grande. Si tenemos muros bajos, vamos a tener una gran longitud. Por lo tanto, vamos a tener una gran resistencia a flexión. En consecuencia, en estos casos, debemos distribuir uniformemente todo el refuerzo vertical. Una caravana. Entonces, probablemente la pérdida de ductilidad correspondiente a la carga sísmica no será de gran importancia. En pocas palabras, lo que te está explicando
es que nosotros en muros esbeltos vamos a tener una curva de capacidad, digamos esta, ¿no? Donde vamos a tener una buena resistencia y una buena ductilidad. Pero en muros de cortante bajos, lo que vamos a tener es una gran resistencia, ¿no? Y una muy poca ductilidad, casi nada. Pero sí vamos a tener una extraordinaria resistencia a flexión, es decir, un gran momento resistente, un gran momento nominal. Entonces, la pérdida no será de gran importancia, esta pérdida de ductilidad, ¿no? Al ver una muy poquita ductilidad, no es muy importante en muros de cortante bajo. ¿Por qué? En primer lugar, el bajo requisito de acero a menudo se satisface mediante un contenido próximo al mínimo, es decir, una cuantía vertical de 0.25%, que da suficiente absorción de energía en el intervalo inelástico. Y después se puede hacer muros de cortante bajos debidamente detallados que absorban la mayor parte del choque sísmico en el intervalo elástico sin demandas de gran contenido de refuerzo, ¿no? Es decir que para un muro de cortante bajo es suficiente colocándole la cuantía vertical, la mínima, ¿no? 0,0025. Con eso es más que suficiente para tener una buena resistencia y la ductilidad no la vamos a sentir tanto. Este es más que todo un modelo de puntal tirante, lo que ocurre, ¿no? Se tracciona, en esta zona se comprime, se tracciona y se forma un puntal. Esto ya lo veremos con mayor detalle más adelante.